En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Nos sentimos muy bendecidos de poder compartir esto tan importante y grande como es la palabra del Señor. Y sabemos que el Señor nos da una gran posibilidad de poder llegar a tantos lugares. Y para nosotros eso es una gran bendición. Y nos interesa en sobremanera cada vez que tenemos la posibilidad de compartir una palabra, que sea Dios el que hable. Nosotros simplemente ser instrumento en sus manos. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando, deseo que Dios bendiga grandemente su vida y que permanezcan los próximos minutos, porque estoy seguro que Dios tiene una palabra para su vida. Mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Jesús en la casa. Así hemos titulado a esta serie de mensajes que nos llevan a reflexionar sobre la importancia de contar con la presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestros hogares. Vamos a mantenernos en el capítulo 5 de Marcos. Esta vez vamos a leer como base los versículos 18 y 19. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor así: Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar. ¿Sabe? Este debe ser uno de los pasajes bíblicos favoritos para mí. Esta historia, que es una historia conocida, podríamos hablar muchísimo de lo que ocurre, porque acá hay una historia que proviene incluso desde antes que comience este capítulo. Aunque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, originalmente la Biblia no se escribió en esta subdivisión. Son libros completos. Después, seguramente, para efecto de nuestro estudio, de facilitar nuestro estudio, hicieron esta subdivisión entre capítulos y versículos. En este capítulo 5, que se ve antecedido por un suceso que incluso hasta los propios discípulos los sorprende, porque se levanta una gran tormenta donde ellos sienten amenazada su vida. Jesús calma la tormenta. La Biblia dice que hubo gran bonanza y que dentro de las conclusiones que sacaban los discípulos era: ¿quién es este? ¿Quién es este? Se nota que la revelación hasta ahí que tenían de Jesús era bastante limitada, porque se sorprendieron que los vientos le obedeciesen a Jesús, pero lo estaban recién conociendo. También hay que comprender
Y además había una palabra del Señor Jesucristo. Él ya les había dicho, pese a que se quedó dormido, estaba cansado seguramente Jesús, Él ya les había anticipado a sus discípulos que pasarían al otro lado. Entonces acá hay una enseñanza también para nosotros de saber poner toda nuestra fe en el Señor. Que si el Señor dijo que pasaríamos al otro lado, si el Señor dijo que haría con nosotros ciertas cosas, que nos usaría, que seríamos de bendición, nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor y en la profeta más segura, que es su palabra. Dios siempre cumple lo que Él habla. Y Él les había dicho, Jesús, a sus discípulos que iban a pasar al otro lado. Y cuando llegan al otro lado no hubo una comitiva especial para recibir al maestro, no hubo un grupo de autoridades de ese lugar para dar la bienvenida a tan distinguida visita a ese lugar, sino quien sale es un hombre que era problema para la sociedad. Si usted va a los versículos anteriores a los que hemos leído, ahí están todo especificado de cómo era la realidad de ese hombre, que era realmente un problema para la sociedad, para la comunidad, que incluso ya lo habían atado con cadenas y hasta las cadenas las había cortado. ¿Qué pasaba con ese hombre? La Biblia es bien específica. Dice que ese hombre estaba endemoniado. Ese hombre tenía una posesión demoníaca. ¿Cuántos demonios tenía ese hombre? ¿Sabe? Una legión estaba constituida por aproximadamente entre 3.000 y 6.000 soldados. Eso era una legión. O sea, imagínese la posesión demoníaca que había en ese hombre, que al estudiar este pasaje nos deja entrever que incluso andaba desnudo. Era un problema. Yo me imagino cómo habrá sido para los vecinos de ese sector, para los padres, para las madres. Seguramente donde este hombre deambulaba, la gente evitaba pasar por ahí porque era un hombre que en realidad para ellos la situación, el problema se había vuelto incontrolable, si hasta las cadenas las cortaba. Pero Jesús llega a ese lugar. Jesús hace su arribo a ese lugar. Y como le decía, no hubo una delegación especial para recibir al maestro. No estaba la autoridad de ese lugar ni otras personas connotadas, sino este hombre. Que este hombre era un hombre necesitado. Este hombre necesitaba ser liberado. Este hombre necesitaba justamente lo que estaba llegando frente a él. Este hombre necesitaba vida. Lo que él estaba sosteniendo, como él estaba llevando sus vidas, no era vida, porque los demonios hacían y deshacían con la vida de este hombre. Si Jesús también nos lo enseñó, si no, vaya ahí a Juan 10:10. Jesús especificó y dijo que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, y estaba haciendo trizas la vida de este hombre. Este hombre sale a recibirlo. En esa situación, en esa condición en la que estaba, se sostiene un diálogo entre Jesús y este varón. Pero sabe que quienes hablaban, lo podemos ver en los versículos anteriores, cuando Jesús comienza a hablar con este hombre, eran los espíritus. Era la posesión que había en este varón, llamémosle varón problema, porque era un problema en ese lugar. ¿Cómo contenían esa situación? Si la Biblia dice que, ¿sabe? Este hombre tenía su morada, vivía en los sepulcros, en el cementerio. Nadie lo podía atar ni con cadenas. Es tremendo esto. Y la Biblia dice, ¿sabe? Porque muchas veces, señala la Escritura, él había sido atado.
¿Y qué sigue relatando la Biblia? ¿Sabe? Señala muy claramente el pasaje de la palabra del Señor. Dice la Escritura, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Escuche eso, dice nadie. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, se autoflagelaba. Si lo queremos ver así, pero sabemos lo que está pasando espiritualmente en la vida de este hombre. Sí, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire qué grande. Dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Yo le pregunto, ¿quién está hablando ahí? Sigue diciendo la Escritura, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús llegó y comenzó a trabajar inmediatamente. Y ante la respuesta de esa reprehensión, de esa expulsión que estaba haciendo Jesús, esa fue la respuesta que estaban dando los demonios. Y le preguntó, dice la Escritura en el versículo 9, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Yo le pregunto, ¿quién está hablando ahí? Usted sabe, son los demonios que están hablando. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, demonios territoriales. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Habla de los cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos. ¿Sabe? Eso es parte de lo que contemplamos, aprendemos en esta historia. Pero este lugar donde Jesús hace esta liberación debe ser uno de los pocos lugares que señala la Escritura donde a Jesús le piden que se vaya. A Jesús le piden que se vaya. ¿Me escuchó bien? Si lo dice la Escritura. Seguramente las personas de ese lugar tuvieron miedo por su economía. Tuvieron miedo al ver ese poder que Jesús tiene para liberar a ese hombre si lo conocían. ¿Y sabe qué? Terminan diciéndole al Señor Jesús que se vaya de ese lugar, aunque usted no lo crea. La Biblia lo dice muy claramente en el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No sé si me va siguiendo. Al Maestro, a Jesús, a quien nosotros que lo hemos conocido porque apareció en nuestra vida, a quien necesitamos a diario, ellos le dicen, le ruegan no que se quede, no que siga trabajando, no que extienda sus ministerios, no que siga predicando, no, ¿sabe lo que hacen? Le dicen que se vaya de ese lugar. Y este hombre que estaba sufriendo por esta posesión demoníaca, sabe que este hombre hace lo mismo que seguramente usted y yo o cualquiera. Cuando se encuentra con el Señor es nuestro deseo. Sabe, este hombre ya liberado, este hombre ya en otra condición. Este hombre ahora sabe que libre de verdad, libre de toda opresión, de toda posesión. Sabe,
cuando ve que Jesús se va, cuando ve a Jesús entrar a la barca, sabe que él quiere irse con Jesús. Sí, pero dígame si acaso usted o cualquiera de nosotros no haríamos lo mismo. Al sentir esa liberación, al sentir esa paz, al sentir la diferencia, al sentir que de una vez por todas esto es vida, no me separo de ti. Y la Biblia nos dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado tiempo pasado, porque ahora estaba libre, le rogaba que le dejase estar con él. ¿Sabe? Ese lugar era un lugar de gentiles. Había paganismo en ese lugar. Pocos judíos habitaban ahí. ¿Sabe? Este hombre que había sido libre, Jesús le podía haber dicho, bueno, vamos, porque tengo mucho para hacer. Vamos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesito manos, necesito obreros. Vamos a predicar juntos. ¿Sabe? No fue la respuesta esa de Jesús. Y la Biblia dice claramente, mas Jesús no se lo permitió. ¡Wow! Sino que Jesús lo comisiona. Ahora que su estado era diferente, ahora que era libre, ahora que se había encontrado con Jesús, ahora que había tenido el encuentro más importante de su vida, Jesús le dice, vete a hacer una gran cruzada. Vete ahora a llenar los estadios. Anda a las naciones a predicar a las naciones. No, amigo mío, no fue así. Lo que Jesús le dice a este hombre, vete a tu casa. Vete a tu casa, vete a tu casa, pero no a encerrarte, no a guardar el testimonio. Jesús no le dijo, como dijo en otras ocasiones, no le cuente nada a nadie. A este hombre le dice, vete a tu casa, a los tuyos, primera prioridad, vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa. Jesús en ese momento, a petición del ruego de la gente de ese lugar, Jesús no puede llegar hasta allá. Le piden que se vaya, no lo entienden, no saben, la gente ve por su economía. Jesús, ¿sabe? Pero Jesús tenía un plan. Porque estoy seguro que cuando Jesús llegó a ese lugar, desde antes incluso Jesús sabía que este hombre que no tenía currículum, que este hombre que no tenía instituto teológico, este hombre que no tenía una formación, se iba a convertir en uno de los primeros evangelistas que encontramos en los evangelios. Otra traducción le dice, vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. ¿Sabe? Jesús no podía llegar en ese momento, pero Jesús comisiona a ese hombre así como te ha comisionado a ti, como me ha comisionado a mí, para que nosotros en primer lugar vayamos a nuestra casa, a los nuestros, a nuestros amigos, a los que están cerca, a predicarle. Alguien puede decir, no sé predicar. Podía haberle dicho eso. Podía haberle dicho, pero si no me sé ningún pasaje bíblico, no era necesario. Porque este hombre se había encontrado con la palabra. Este hombre se había encontrado con el verbo. Y el mismo Jesús le dice, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y lo bueno que ha sido contigo. Mire la obediencia de este varón, lo dice la Escritura. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Son 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Insisto, a Jesús le prohibieron seguir ahí. Pero Jesús utilizó a ese hombre.
a un hombre que quizás para algunos no tenía la mejor formación, la mejor preparación, pero ese hombre sería instrumento de Dios para predicar en 10 ciudades. Su testimonio sería su predicación. ¡Wow! Lo primero, anda a los tuyos. Vete a tu casa, vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sabe? Las palabras solamente acompañaban al testimonio de este hombre, porque no cabe duda que su familia sabía lo que había pasado con él. La gente lo conocía, la gente vio el antes y el después de este varón, así como lo ha visto contigo. Pero tenemos el deber, la responsabilidad hoy nosotros de hacer lo mismo que hizo este varón, de llegar con la palabra a los que están cerca, a los nuestros, a nuestros amigos, de predicarles este evangelio bendito, a contarles de nuestro encuentro con el Señor, primero a los tuyos, a los que están en tu casa, a tus amigos, son todos los cercanos. Ahí está la comisión, que también es una responsabilidad que nosotros hoy tenemos de llevar esa experiencia, esa vivencia, nuestro encuentro con Cristo a otras personas, comenzando por los que están ahí en casa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.